qué consecuencias económicas puede tener, y hemos invitado para eso al doctor Jorge González Izquierdo, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Doctor González Izquierdo, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabel. Placer estar con ustedes. Bueno, ojalá que sea un placer verdaderamente cuando termine la entrevista. Por el momento tenemos pocos placeres. Nos estamos reservando para placeres deportivos esta noche. Hoy sí. Sí. Díganos, por favor, desde hace unas semanas el dólar comenzó a bajar a la sorpresa general porque todo el mundo le atribuía la responsabilidad del alza al gobierno. Y de pronto estamos ante una crisis que puede significar que llegue a la presidencia del Consejo de Ministros alguien incapaz, o peor aún, deshonesto, o peor aún, con ideas radicales inviables, como ya hemos tenido a principios de este gobierno y cuyas consecuencias económicas se vieron inmediatamente. ¿Qué teme usted que en uno u otro caso pueda suceder esta vez, después de este periodo de lento descenso del dólar? Mira, Fernando, uno de los principales factores que van a condicionar el comportamiento de la economía el 2022 sobre todo, también el 2023, pero sobre todo el 2022, uno de los factores es el factor de la inestabilidad, incertidumbre política, social y económica, que puede tener dos variantes ahora en el Perú. O se empeora o mejora. Y eso va a depender fundamentalmente del gabinete que nombre el señor presidente. Hoy día tiene que hacerlo porque el Perú no puede estar más tiempo sin gabinete. Y yo creo que se le presenta una gran oportunidad al presidente Castillo para por primera vez en 6 meses de gobierno darle rumbo a su gobierno y que el Perú y el mundo sepa de verdad hacia dónde está conduciendo los destinos de nuestro querido país, Fernando. Esa oportunidad la tiene ahora el señor presidente y ojalá que no la desperdicie, Fernando, plegándose a posiciones de extrema izquierda que le harían muchísimo daño. No, él ya ha aprendido la injerencia de la inseguridad política, económica, social, sobre, por ejemplo, el comportamiento del tipo de cambio, sobre el comportamiento de la inversión privada. Ya lo ha visto con sus propios ojos. ¿Pero está usted seguro que ha aprendido? No sé si habrá aprendido, pero ya la realidad la ha mostrado. Lo que pasa si es que toma malas decisiones, Fernando. Lo que él dice en sus entrevistas es que más bien es responsabilidad de los inversionistas, ¿no? Que en una suerte de teoría de la conspiración hacen pues que el dólar suba, ignorando también los mecanismos de la economía básica. Pero sí, estamos en un compás de espera entonces hasta que por lo menos suelte el primer nombre, ¿no? Que es del primer ministro. Sí, el presidente del Consejo de Ministros, sí, efectivamente. Y hay que tomar en cuenta también lo siguiente, Mabel. Acá en el Perú, lo que tenemos es un régimen presidencialista. En última instancia, quien toma las decisiones es el presidente. No es el presidente del Consejo de Ministros. A veces le dicen premier, pero un premier en otros países, él es el que toma las decisiones. Acá no. Acá al final, es el presidente de la República el que toma las decisiones. Entonces hay que más bien apelar a él que cambie su forma de conducir al país para que nos lleve a un buen puerto, ¿no? Ayer hubo cierto pánico, por cierto, luego del anuncio del ministro de Ambiente, que no sabemos si seguirá ocupando esta cartera luego de los cambios, pues él anunció la paralización de las actividades de carga y descarga de hidrocarburos a cargo de Repsol en La Pampilla. Muchos especialistas han especulado, y me refiero a especialistas en hidrocarburos, teniendo en cuenta que La Pampilla pues provee del 100% de crudo a todo Lima y 40% a todo el país, pues esto va a generar desabastecimiento y por lo tanto también podría subir el precio del combustible. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que en este caso es el típico ejemplo de que el remedio va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Puede producir un costo
muy importante. Miren ustedes, ¿se acuerdan hace pocos meses por un oleaje anómalo que impidió que se descargara, ¿no?, combustible? ¿Se acuerdan el gas GLP? Las tremendas colas que se armaron en los grifos y subió el precio. Algo similar va a ocurrir con un desfase en el tiempo porque hay stocks, ¿no? Repsol tiene stocks. Entonces, claro, primero quemaría los stocks y una vez que ya sus stocks bajen muy fuertemente, ahí empezaría ya a aparecer el desabastecimiento, las colas, y que te va a subir el precio, obviamente, y vas a afectar, pues, a miles de peruanos y a sus actividades, ¿no? Yo creo que eso tiene que resolverse en una forma rápida y encontrar otras formas de tratar de solucionar el problema, pero no esta que han tomado, ¿no? Sí, doctor González Izquierdo, hemos hablado sobre las decisiones políticas y su impacto sobre la economía, pero ¿qué nos dice usted sobre las decisiones que han venido tomándose en el Ministerio de Economía propiamente tal, en donde hemos recibido noticias de acuerdo a los cuales se está tratando de dar garantías justamente macroeconómicas? ¿Cómo evalúa usted la política económica diseñada en el Ministerio durante estas últimas semanas o meses? Mira, Fernando, yo estoy notando en forma progresiva un divorcio entre el discurso económico y la realidad. ¿Y por qué digo eso? Porque me voy a ir a las últimas estadísticas que ha sacado el INEI sobre la inversión pública. ¿Sabes lo que dice el INEI? Que en octubre del año pasado y noviembre del año pasado, la inversión pública, como ellos la miden así, avance físico de obras públicas. ¿Sabes qué pasó en octubre? El avance físico de obras públicas, que es la inversión pública, decreció. Creo que, si mal no recuerdo, bajó como menos 14%. ¿Y sabes lo que pasó en noviembre? Al mes siguiente, volvió a decrecer. Entonces, ya estamos hablando que en el tercer trimestre, octubre, noviembre y diciembre, no han salido las cifras de diciembre todavía. Es probable que la inversión pública, como lo mide el INEI, está en rojo. Pero si tú escuchas el discurso del gobierno y especialmente del señor ministro de Economía, te dice que la inversión pública, sobre todo en el último trimestre, sí, se ha ido hacia arriba. Pero la realidad, medida por el INEI, le está demostrando lo contrario, porque en octubre y noviembre está en rojo. Entonces, por eso es que te digo que estoy notando en forma progresiva un divorcio entre lo que se dice y la realidad, ¿no? ¿Y de quiénes depende esa ejecución? Porque lo que también se cuestiona es que no, además de la incapacidad en la gestión, es, bueno, de la mediocridad de quienes ocupan puestos claves, ¿no? Mira, Mabel, la inversión pública a nivel nacional la hace el Ejecutivo, que estamos viendo que también algunos ministerios han tenido que devolver recursos de inversión, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y algunas empresas o instituciones públicas como Talara, ¿no? Petroperú. Entonces, el conjunto de eso te hace la inversión pública. Y cuando el INEI te publica, y acabo de decir que en octubre y noviembre el crecimiento fue negativo, entonces se refiere al conjunto, pero también te lo desmenuza. Eso. Y es en los 4 niveles es que se está mostrando este comportamiento negativo. Doctor González Izquierdo, mi última pregunta, ¿cuál es el perfil que debería tener el próximo primer ministro que usted espera? Ojalá que sin ingenuidad, que sea nombrado hoy. ¿Cuál es el perfil que debería tener para liderar con un norte claro y dar confianza a los actores económicos? Mira, yo creo que el presidente del Consejo de Ministros tiene que ser básicamente tiene que tener la capacidad de armonizar con el Congreso, por ejemplo, con partidos políticos adversos
y dentro del mismo gabinete, porque uno no sabe qué corrientes van a haber dentro del mismo gabinete, Fernando, ¿no? Entonces, su primera función es que va a tener que tener esa habilidad, ¿no? De componer, de alcanzar consensos, porque si no, no va a ser una buena función. Segundo, tiene que ser implacable con actos de corrupción, Fernando. Implacable con actos de corrupción. No va a poder él ni un milímetro permitir que eso avance. Tomamos nota. Tercero, tiene que tener cierta solvencia profesional e imagen nacional y si se puede internacional, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ojalá que esa rara avis que reúna esas tres virtudes sea hallada hoy mismo y que eso permita restablecer la confianza en el rumbo de nuestro gobierno. Muchas gracias, doctor González Izquierdo. Que tenga buenos días. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar después sobre fútbol en vista del partido que tenemos Mabel esta noche a las 9, que creo que le ha quitado el sueño desde ya a muchos, a menos que no sea la cosa política. Vamos a la pausa y retomamos ampliación de noticias.